Bien, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Ezequiel Astrada. Hoy voy a estar hablando de inteligencia artificial. Vamos a abordar una parte introductoria de la inteligencia artificial, perdón, y vamos a abordar particularmente el tema de Machine Learning. Permítame compartir mi presentación, por favor. Entiendo que ya pueden verlo. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Ezequiel Astrada. Hoy vamos a hablar de Machine Learning. Me presento un poco. Yo soy argentino, resido en Perú hace casi 10 años. Soy ingeniero empresarial y de sistemas. Estoy culminando una maestría en Administración de Tecnología de la Información en el TEC de Monterrey. Y actualmente tengo algunos cargos en MIT. Soy miembro de MIT Technology Review, que es una revista de tecnología, especializada en tecnología. Y tengo unos roles de embajador, coordinador, facilitador y advisor de transformación digital en MIT Professional Education. Yo tengo más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información y actualmente me encuentro trabajando en la empresa Ambiextro, donde hacemos, además de los roles en MIT, donde damos capacitaciones y entrenamientos en metodologías ágiles, transformación digital y tecnologías. Si gustan, pueden conectar a través de LinkedIn para que conozcan un poco más de mi experiencia y de mi trayectoria profesional. Entonces, vamos a hacer algunos acuerdos previos para nuestras sesiones, para que puedan aprovechar al máximo el conocimiento, los conceptos que aquí se van a compartir. Lo importante es la participación activa. Como comenté hace unos instantes, si pueden encender su cámara, el momento de hacer preguntas, participación en el chat, de esa manera vamos a poder interactuar y que el conocimiento que yo les voy a compartir esté más alineado con sus necesidades. Entonces los invito a hacer preguntas, cuestionar e incluso compartir alguna experiencia que hayan tenido con la inteligencia artificial, ¿sí? Eso es muy importante para aprovechar al máximo este espacio. Y el otro acuerdo que vamos a hacer entre ustedes y yo va a ser modo de aprendizaje continuo. Como vamos a tener 4 sesiones, esta va a ser la primera de ellas. Lo importante es que lo que hoy se lleven algo de esta sesión y que lo puedan descubrir dónde aplicarlo en sus actividades cotidianas. Entonces, y después, una vez que descubren eso, lo traigan para la próxima sesión para que podamos profundizar más en el aprendizaje. Entonces, como les comenté, hoy tenemos la primera sesión donde vamos a abordar el tema de Machine Learning, o aprendizaje automático también se le dice, o aprendizaje de máquina, y que, bueno, ya van a ver ustedes, vamos a hablar de algunos conceptos claves de la inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando esto a lo largo de los años, y cuáles son las aplicaciones que tenemos para los negocios. Y la próxima sesión, que va a ser el día viernes, vamos a hablar de procesamiento del lenguaje natural, o NLP por sus siglas en inglés. Ahí vamos a hablar un poco de ChatGPT, un poco de lo que es las redes neuronales, que dieron paso a la aplicación de estas tecnologías que permiten analizar y entender una conversación, como así también, como ustedes ya han visto seguramente, poder entregar texto a través del uso de la inteligencia artificial generativa, que es donde cae la tecnología de ChatGPT. En la tercera sesión vamos a hablar de Computer Vision, que es identificar una imagen y las características o situaciones que hay dentro de una imagen o dentro de un video. Vamos a hablar un poquito de eso, también eso se hace a través de las redes neuronales. Y en la última sesión, que va a ser el día 23 de junio, vamos a hablar un poco de la ética y la responsabilidad de la inteligencia artificial, porque definitivamente esto está cambiando y cambiará la manera en que trabajamos y en que interactuamos socialmente. Entonces, ahí hay que abordar algunos puntos muy importantes. Entonces, voy a comenzar hablando de la inteligencia artificial. Seguramente en los últimos meses, en el último año, han tenido contacto con alguna herramienta de inteligencia artificial. Lo tenemos presente en nuestros smartphones,
en aplicaciones como Alexa, Google Home. Hoy seguramente todos hemos tenido contacto en alguna oportunidad con ChatGPT. Entonces estamos viendo que la inteligencia artificial ya está presente en muchas de las actividades que realizamos día a día. Si utilizamos Netflix, si utilizamos Facebook, si utilizamos alguna aplicación como Spotify también, detrás de eso hay Machine Learning, detrás de eso hay inteligencia artificial. Entonces es algo que ya está presente. Así que vamos a ver cuáles son los conceptos principales. Tenemos que entender que la inteligencia artificial tiene un poder transformador. Es decir, que ya está revolucionando y va a seguir cambiando la manera en que trabajamos, la manera en que interactuamos. ¿Podrían, por favor, silenciar sus micrófonos? Permítame, ahí, perdón. Entonces, y el poder de la transformación de la inteligencia artificial, como nos dice Andrew Ng, que es el creador de Coursera, para los que no lo conocen, va a tener el mismo impacto, o está teniendo el mismo impacto la inteligencia artificial, de la misma manera que lo tuvo la electricidad en la segunda revolución industrial, que es lo que aquí estamos viendo en la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones, empresas y personas que no utilicen la inteligencia artificial van a quedar en desventaja contra aquellas empresas que sí lo hagan. Y lo importante aquí es que tenemos que desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos para poder aprovechar esta tecnología. Porque simplemente en un mundo tan competitivo y cambiante como el actual, ya no vamos a poder agregar valor. Y aquí radica la importancia de la inteligencia artificial. Es decir, el mismo impacto que tuvo la aparición de la electricidad hace ya varias décadas, más de 100 años, es lo mismo que está sucediendo con la inteligencia artificial en la actualidad. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué hoy se está hablando tanto de la inteligencia artificial? ¿Por qué anteriormente quizás no era una tecnología que esté tan presente, más allá de que el concepto de inteligencia artificial data de los años 80 aproximadamente, donde ya se había mencionado el concepto de inteligencia artificial, donde se hablaba de sistemas que pudieran reaccionar de manera automática a determinadas condiciones. Pero hoy en día es cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. En los últimos 2 o 3 años ha tenido un auge exponencial y es lo que va a seguir sucediendo de aquí en adelante. Y la primera historia que tenemos es la ley de Moore, que esto es una historia Gordon Moore es uno de los fundadores de Intel, una de las empresas más fabricantes de microchips más importantes del mundo. Entonces, la ley de Moore indica que el número de de transistores dentro de un microprocesador se duplica cada 2 años. Y es lo que vemos en la gráfica, donde la aparición de las primeras tarjetas perforadas, que fueron las primeras computadoras, y la evolución que tuvimos luego con la aparición de los primeros transistores, los primeros microprocesadores, hasta la aplicación de la inteligencia artificial que tenemos actualmente. Esto implica que la tecnología va a seguir evolucionando y va a tener mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de cálculo, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Y eso se evidencia con la aparición de una tecnología muy disruptiva como ha sido ChatGPT. ChatGPT ha nacido debido a que hoy tenemos la capacidad de procesar grandes volúmenes de información, tanto la capacidad tecnológica como la capacidad de almacenar datos y procesarlos y desarrollar la tecnología de la inteligencia artificial, que es la que de manera subyacente soporta a todas estas cosas que ya se hablaban en la década del 80. Y por otro lado, el auge de la IA se da a través del Big Data, esto es los grandes volúmenes de información. Aquí aparece el concepto de la CIB, que tiene que ver con la velocidad en la que podemos procesar datos, en cuestión de milisegundos, prácticamente en tiempo real. La variedad de datos, tenemos datos de lo que conocemos normalmente como una base de datos estructurada, que es lo que conocemos o utilizamos normalmente como un archivo de Excel. Eso es lo que grafica de alguna manera lo que son los datos estructurados,
Y también tenemos datos no estructurados que podrían ser datos de redes sociales, de videos, de imágenes, que hoy también se pueden procesar. Y el volumen definitivamente está marcado por la cantidad de datos que debemos procesar en la actualidad. Hoy en día generamos miles de gigabytes por día. La humanidad misma, hay una estadística, ahora no recuerdo, de la cantidad de datos que se generan, de la interacción que tenemos con las aplicaciones, teléfonos móviles, servicios en línea y demás. Toda esa información es capturada y puede ser analizada, y es ahí donde entra en juego la inteligencia artificial, como vamos a ver más adelante. Y después tenemos el concepto de veracidad, que los datos tienen que ser confiables, seguros, y tienen que aportar valor para el contexto de nuestro negocio, el contexto en el que estemos utilizando esos datos. Y el otro concepto importante aquí es la tecnología cloud, que nos ha permitido almacenar, procesar y transferir esos grandes volúmenes de información. Con sistemas tradicionales eso es muy costoso, entonces con sistemas cloud podemos conectar diferentes fuentes de información, diferentes fuentes de datos, y almacenarlos y procesarlos a través de estas tecnologías que están en la nube. El tercer punto que ha hecho que tengamos el auge de la IA es también la analítica avanzada. Esto quiere decir que las empresas buscan tomar decisiones oportunas, decisiones rápidas, decisiones informadas principalmente a través de los datos. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es analizar esos datos y ser un complemento para la toma de decisiones. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquellas organizaciones que utilizan la inteligencia artificial tienen como objetivo dos puntos muy importantes. Uno es mejorar la toma de decisiones y el otro es la automatización, que es el cuarto punto que ustedes ven aquí. Y la automatización es básicamente, como su palabra, el concepto lo dice, es automatizar tareas repetitivas, tareas que son de bajo valor, pero que ayudan o contribuyen a alcanzar la eficiencia. Y esto es un punto muy importante. La clave de la inteligencia artificial es la automatización, como nos decía anteriormente el fundador de Coursera. La electricidad, el paralelismo que hay con la electricidad tiene que ver con que a través de la inteligencia artificial y a través de los datos podemos automatizar procesos, podemos ser más eficientes y podemos ahorrar costos. Ese es el gran valor que tiene la inteligencia artificial para las empresas de todos los tamaños y sectores. Estos cuatro conceptos son los que han permitido que hoy estemos hablando tanto de la inteligencia artificial, y la evolución tecnológica, como vimos anteriormente, es lo que permitió la aparición de tecnologías como ChatGPT, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Por decirlo de una manera muy simplificada, es replicar las características que tenemos los humanos en una máquina, o sea, replicando nuestras funciones cognitivas de las personas al contexto de una máquina, al contexto de una computadora. Para que una computadora pueda aprender, para tomar decisiones, para resolver, pero también se busca que en algún punto pueda razonar, aunque parezca un poco de ciencia ficción este concepto, es algo que se busca en las máquinas, el razonamiento. Y a veces vemos que, por ejemplo, al interactuar con ChatGPT, podría interpretarse de que la máquina está razonando detrás de eso, pero eso ya tiene que ver con cuestiones filosóficas, que no voy a entrar mucho en detalle, pero eso es lo que se busca con la inteligencia artificial. Aprender a través de los datos, poder automatizar, poder resolver, y en un futuro que la inteligencia artificial pueda razonar a través de ese conocimiento que va desarrollando con el paso del tiempo y con el análisis de una mayor cantidad de datos. Entonces, es básicamente la inteligencia artificial trata de replicar la forma de razonar, la forma de pensar, la forma de resolver que tenemos las personas, y que transmitir esas características hacia las máquinas. De hecho, como vamos a ver en la segunda sesión, y no lo vamos a ver el día de hoy, pero aquí cae el concepto, o queda más claro en el concepto de las redes neuronales. Las redes neuronales lo que buscan es básicamente replicar
el funcionamiento de las neuronas humanas en las máquinas, a través de cómo se procesan los datos. Entonces ahí vemos cómo se busca imitar la inteligencia humana en el contexto de las máquinas. ¿Cuáles son los conceptos principales dentro de lo que es la inteligencia artificial? Tres grandes conceptos que son los más importantes. Esto luego tiene muchas ramificaciones, muchos conceptos más específicos, son muy técnicos, pero de manera general, primero tenemos el concepto de inteligencia artificial, que un poco ya lo dije anteriormente, es imitar a las personas, que las máquinas imiten el comportamiento humano, ¿sí? Eso es lo que se busca con la inteligencia artificial en general. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el concepto de Machine Learning, que es el concepto que vamos a abordar el día de hoy, principalmente. Y aquí dentro del Machine Learning tenemos diferentes técnicas, diferentes métodos estadísticos, diferentes funciones matemáticas que permiten analizar datos, detectar patrones, clasificar datos y tomar decisiones, y también en cierto punto automatizar. Eso es lo que nos permite el Machine Learning. Y aquí lo que aplicamos básicamente es matemática, ¿sí? Matemática de la que todos conocemos, una regresión lineal, por ejemplo, como lo que vamos a ver más adelante, a través del análisis de datos, y de esa manera yo puedo tomar decisiones de manera más rápida, analizar grandes volúmenes de información, y que esas decisiones que yo voy tomando sean más efectivas. Eso es lo que buscamos a través de la inteligencia artificial. Por eso, la inteligencia artificial es un complemento de las acciones que nosotros realizamos diariamente, o al menos debería serlo, ¿sí? No debería ser un reemplazo, ¿sí? Si bien algunas actividades, trabajos que van a desaparecer en algún punto, pero esto ya lo vivimos antes. Recuerden ustedes, antes de la aparición de Internet, había muchos trabajos que en la actualidad no existen, y quizás muchos otros van a desaparecer hoy por la aparición de la inteligencia artificial, o la aplicación, mejor dicho, de esta tecnología de manera masiva. Y luego tenemos el concepto de Deep Learning, que esto es aprendizaje profundo, que es tema de la segunda y tercera sesión, pero aquí es donde aplicamos lo que mencioné anteriormente, lo que se conoce como redes neuronales, ¿sí? Que es como da un paso más adelante, más profundo, como lo dice su propio nombre, en la aplicación de la inteligencia artificial. Aquí entra, por ejemplo, ChatGPT, entran los automóviles autónomos, entran el computer vision, que es el análisis de imágenes y de videos para detectar, hacer el reconocimiento de lo que hay dentro de una imagen o dentro de un video. Ahí aplicamos las redes neuronales. Entonces, estos son los tres conceptos principales que tenemos al hablar de inteligencia artificial. Entonces, si abordamos el tema de Machine Learning, el aprendizaje automático, recordemos que, como mencioné anteriormente, es aplicar métodos estadísticos, métodos matemáticos, para analizar datos y tomar decisiones. ¿Sí? Esa es la definición más simple y más fácil de entender. Y dentro del Machine Learning, como ustedes ven aquí en esta gráfica, tenemos diferentes tipos de algoritmos que nos ayudan a aplicar el Machine Learning. Recordemos que la inteligencia artificial, el insumo principal de la inteligencia artificial son los datos. Entonces, yo tengo un conjunto de datos, a ese conjunto de datos yo aplico un algoritmo, y de la aplicación de ese algoritmo tengo un resultado, ¿sí? Podría ser un resultado dependiendo del contexto. Podría ser, por ejemplo, si un cliente va basándose en los datos previos y algunas variables de un cliente, podría ser la ubicación geográfica, el historial de compra, la edad, el sexo, etc. Podría determinar un algoritmo cuál es la probabilidad de compra que, dado ese perfil de un cliente, cuál es la probabilidad de compra que tiene, un 80%, un 90%, dependiendo del caso. Podría ser algo que yo tengo a través de datos históricos, le aplico el algoritmo y tengo un resultado. Y en base a eso yo tomo una decisión. Quizás como organización me voy a enfocar en aquellos clientes que tengan una probabilidad de compra mayor al 80%. ¿Sí? Eso lo defino como regla de negocio.
Por ahí ustedes ya ven cómo la inteligencia artificial me ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, dentro del Machine Learning lo que tengo es el aprendizaje supervisado, que ahora vamos a profundizar. Por otro lado, tengo el aprendizaje no supervisado, y tengo el aprendizaje por refuerzo, y tengo las redes neuronales. Hoy, en la sesión de hoy, nos vamos a enfocar en los primeros tres, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son. Tenemos el aprendizaje no supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar al algoritmo datos que no están previamente identificados o que no están previamente etiquetados. Es decir, que el algoritmo no sabe qué datos les estoy dando. Simplemente el algoritmo tiene la capacidad de analizar esos datos, encontrar características subyacentes en ese modelo de datos y empezar a agrupar los datos por las características similares, ¿sí? Como ustedes ven aquí, un ejemplo muy simple, de entrada yo tengo datos de frutas, ¿sí? Pero el algoritmo no sabe qué frutas son, simplemente va a encontrar características. Aquí podría ser una característica el color, por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de el contexto de análisis de imagen, por ejemplo, de imágenes, podría identificar el color como una característica única, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo el algoritmo analiza esos datos, encuentra patrones, encuentra tendencias, encuentra características y tiene la capacidad de hacer lo que se llama una clusterización, un clúster de esos datos, es decir, agrupar esos datos por características similares. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el algoritmo lo que hizo fue identificar el color, por ejemplo, que es, entre otras características, y agrupar esos datos. Aquí tenemos una manzana, un plátano, y bueno, el algoritmo tiene esa capacidad. ¿Y cómo lo ve la inteligencia artificial? Lo ve de esta forma, que es el cuadrado que está a la derecha, donde vemos conjuntos de datos que están ubicados en lo que se conoce como un clúster. Entonces aquí tenemos el color verde, el color azul y el color rojo. El algoritmo no sabe qué es, si es una fruta, si es una persona, si es otro objeto. Simplemente encuentra esas características y agrupa esos datos, como vemos aquí. Esto es muy importante cuando tenemos un conjunto de datos que no lo hemos analizado previamente, o que quizás no tenemos un conocimiento profundo sobre ese set de datos, ¿sí? Sobre ese conjunto de datos. Entonces aplicamos este tipo de algoritmo para agrupar esos datos y, por ejemplo, me podría servir para una base de datos de clientes. Yo le doy ese set de datos y me va encontrando algunas características similares. Y yo puedo hacer un perfil de ese cliente, ¿sí? Eso es lo que se conoce como un clúster, ¿sí? Hacer un clúster y agrupar por características similares. Entonces, eso básicamente es el aprendizaje no supervisado. Recuerden que si no entienden algo, me lo pueden preguntar o pueden dejar la pregunta en el chat y en el momento yo se la respondo o la dejan al final como ustedes prefieran. Entonces, eso es no supervisado. Y si se llama no supervisado, como mencioné anteriormente, es porque los datos no están previamente identificados. Entonces, lo que sigue es el aprendizaje supervisado. Entonces, como su propia palabra lo dice, su propia definición, sería lo contrario al algoritmo anterior, al no supervisado. Entonces, aquí vemos que el supervisado sí le estamos indicando al algoritmo qué tipo de datos le estoy dando. Es decir, yo previamente voy a identificar la manzana, el plátano, etcétera, y le voy a indicar, esto es un plátano, esto es una manzana, y el algoritmo luego va a encontrar o va a buscar, identificando esa imagen previa debidamente etiquetada, va a encontrar en una nueva imagen sin etiquetar características similares. Entonces va a poder identificar lo que con un nuevo conjunto de datos va a poder identificar qué tipo de objeto es, va a poder identificar algún patrón, alguna tendencia que existan dentro de estos datos. Entonces, aquí es muy importante que mencionar que esto muchas veces se aplica en conjunto. Primero, cuando yo no conozco el set de datos, voy a aplicar el aprendizaje no supervisado,
Entonces, voy a tener esa separación o agrupación de los datos por características similares. Luego yo puedo ver qué hay detrás de esos datos, yo puedo etiquetar los datos y ahí le doy el aprendizaje supervisado, que es un algoritmo que funciona diferente, trabaja con datos previamente identificados y de esa manera, luego, cuando yo le dé un set de datos nuevos, va a etiquetar debidamente cada uno de los datos. En la segunda sesión voy a mostrar un ejemplo en vivo, porque ya tiene que ver con Computer Vision, que es el tema de la segunda sesión, pero aquí de manera introductoria, ustedes pueden ver que el aprendizaje supervisado más o menos cómo funciona de manera general, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar datos con datos previamente etiquetados. Así es como funciona este algoritmo. Y de esa manera poder identificarlos y también poder tomar diferentes decisiones y acciones en base a lo que yo estoy viendo como el resultado, que va a ser una gráfica, ¿sí? El tercer punto importante o más recurrente en el tema de Machine Learning es el aprendizaje por refuerzo. Es decir, voy a explicarlo fácilmente, aquí es cuando estamos aplicando inteligencia artificial en un contexto desconocido, básicamente. Entonces, lo que hace el algoritmo es tomar una acción, en base al contexto donde está aplicando esa acción, y eso va a tener una recompensa, ¿sí? Y en base a esa recompensa, dependiendo del objetivo que yo haya definido para el algoritmo, en base a esa recompensa va a tomar una nueva acción. Entonces, esto se explica mejor en un contexto. Por ejemplo, en la exploración espacial, cuando se envía la sonda o este rover a Marte, por lo general uno de los objetivos principales que tiene es encontrar agua, ¿sí? Entonces, si el objetivo es encontrar agua, se entiende que el agua va a estar en lugares más bajos. Entonces, el robot tiene que tomar la decisión de ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, o en determinada dirección. Entonces, el algoritmo va a tomar la decisión de avanzar, por ejemplo. Si detecta que hubo una disminución en el terreno, es decir, que es un terreno más bajo, eso es una recompensa positiva, ¿sí? Porque se entiende que es más probable que allí, en esa dirección, se pueda encontrar agua. Entonces, eso actúa como una recompensa y va retroalimentando el algoritmo, y luego el algoritmo va aprendiendo, ¿sí? Entonces, si voy a la izquierda, derecha, hacia atrás, hacia adelante, analiza todas esas variables de manera automática y va a encontrar el camino más acertado para encontrar el agua, que es el objetivo. Esto se aplica también cuando la inteligencia artificial juega al ajedrez, por ejemplo. Entonces analiza el tablero de ese momento, realiza una jugada, toma una decisión y analiza el resultado de esa acción, ¿sí? Entonces, automáticamente el algoritmo aprende y empieza a tomar mejores decisiones para jugar contra una persona. Esto, en los algoritmos rudimentarios, cuando se aplicó la inteligencia artificial para el ajedrez, era muy fácil de vencerlo, pero una vez que esto empezó a aprender de manera automática, pudo derrotar al ruso ahora Kasparov, que era uno de los mejores jugadores de la historia de ajedrez. Entonces, esto muestra un poco la evolución de la inteligencia artificial. ¿En qué otro contexto muy familiar se aplica esto? Es en las recomendaciones. Por ejemplo, si estamos en Amazon o en Netflix o en Spotify, el algoritmo me va a recomendar que yo vea una serie, una película en Netflix o una canción en Spotify o un determinado producto en Amazon, y si yo accedo a esa canción, a ese contenido, eso es una recompensa positiva. Entonces, por eso después vemos que si nosotros hacemos clic en determinado contenido, luego el algoritmo me empieza a recomendar productos similares, con características similares. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que yo compre o que yo consuma ese contenido. Entonces, ahí está aplicando aprendizaje por refuerzo. Y una vez que esto va evolucionando, ya la inteligencia artificial puede hacer
un perfilamiento del usuario y tomar mejores decisiones, y ya incluso después trabajar con aprendizaje supervisado, porque ya tiene datos que ya reconoce, que ya ha identificado, que ha podido etiquetar, y las recomendaciones son más efectivas. Pero cuando yo ingreso por primera vez a una plataforma, el algoritmo no tiene ningún conocimiento sobre mis preferencias, entonces lo aprende aplicando aprendizaje por refuerzo. Así es como funciona. ¿Y cuál es lo importante aquí? De los algoritmos más comunes que mencioné anteriormente, es entregar valor para el negocio. Aquí, como lo vemos, en la evolución que tenemos del análisis de datos, tenemos que buscar la eficiencia. A veces la eficiencia tanto en la automatización como en el ahorro de costos, inherente, importante para cualquier negocio, cualquier empresa, pero esto tiene diferentes estadios donde yo me voy a ir moviendo dependiendo o voy a ir avanzando dependiendo de la tecnología o las herramientas que utiliza. Por ejemplo, aquí siempre se ha buscado la analítica descriptiva, es decir, yo analizo un set de datos, un reporte de ventas, por ejemplo, y me va describiendo más o menos lo que pasó en el año, ¿sí? Eso es lo tradicional, lo más común, quizás todos hemos tenido contacto con ese tipo de reportes, tanto de ventas como de análisis del comportamiento del cliente, entre otros. Atención de reclamos, por ejemplo, podría ser otro caso. Y después el segundo paso es la analítica de diagnóstico, es decir, ¿por qué ha pasado? Tratar de entender las causas de eso. De ahí es donde empezamos a cruzar datos, cruzar variables, pero esto generalmente lo hacíamos de manera, lo armábamos nosotros, manual, de cierta forma, o había un gran componente manual en toda la aplicación de la analítica descriptiva y de diagnóstico. Entonces, el siguiente paso es poder predecir. Y es aquí cuando ya la inteligencia artificial tiene más valor, es decir, saber qué va a pasar, dado algunos datos históricos más unos datos nuevos que yo pueda cruzar, yo puedo hacer una predicción. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si las ventas van a disminuir, las ventas van a aumentar, voy a necesitar tomar diferentes acciones en base a esa predicción que yo pueda hacer. Y como mencioné en el inicio, estamos en un contexto de Big Data, donde hay gran cantidad de datos, es muy importante aplicar la inteligencia artificial, porque como personas no tenemos la capacidad de analizar tanta cantidad de datos. Eso es muy complejo, o sea, nos tomaría mucho tiempo y no sería algo efectivo. Entonces, es ahí cuando empezamos a utilizar las herramientas de Machine Learning, los algoritmos que vimos anteriormente, para poder tomar mejores decisiones, poder identificar tendencias, patrones, y eso nos lleva al al siguiente paso, que sería la analítica prescriptiva. Es decir, ¿qué debería hacer? O sea, ¿qué acciones debería tomar? Por eso yo hablaba de que uno de los puntos más importantes de la inteligencia artificial es tomar mejores decisiones. Entonces, yo puedo identificar qué va a pasar con la predicción y después puedo decidir cuáles son las mejores acciones a tomar. Eso es lo que buscamos con la aplicación o la integración de la inteligencia artificial en nuestras tareas cotidianas. Y luego ya el siguiente paso es la analítica cognitiva, es decir, cuando ya aplicamos lo que he mencionado anteriormente como redes neuronales, ¿sí? Donde ya hay una mayor inteligencia artificial presente en nuestras actividades y puedo yo ya automatizar, poder encontrar mayor valor para el negocio pasando por cada uno de estos estadios en cuanto a la utilización de datos y la aplicación de la inteligencia artificial. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, creo que escuché a alguien. O solo me pareció. Entonces, bueno, lo que buscamos es encontrar valor para el negocio. Eso quiere decir eficiencia. Como vemos aquí, a mayor uso de inteligencia artificial, tengo mayor eficiencia operativa o debería alcanzarla. ¿En el chat alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto, muchas gracias.
Entonces lo que buscamos es entregar valor para el negocio. Y eso es lo tradicional de siempre, es decir, todo negocio busca ser más rentable, todo negocio busca ser más eficiente y llevar valor para los clientes, tanto interno como externo, y eso es lo que brinda la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una capacidad que no tiene precedentes. Esa es la gran diferencia que tenemos con la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, un poquito lo que vimos antes, con el aprendizaje supervisado, uno de los métodos matemáticos más utilizados es la regresión lineal, que es decir, tratar de predecir el valor de una variable basándome en otra variable, ¿sí? Y de esa manera yo puedo tomar una decisión, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer con el aprendizaje supervisado, ¿sí? Encontrar la correlación entre dos variables y poder predecir el valor de una variable basándome en otra variable que están altamente relacionadas. Por ejemplo, yo puedo detectar que los clientes que viven en una determinada zona tienen una mayor capacidad de compra que otros. Y yo puedo diseñar una campaña específica para esos clientes, por ejemplo. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos también la clasificación, que es un poco lo de poder clasificar, hacer un ranking, por ejemplo, de clientes de manera automática. Y en base a ese ranking poder tomar decisiones. Eso es otra cosa que también se hace comúnmente. Pero lo que más se utiliza dentro del aprendizaje supervisado es la regresión lineal. ¿Sí? Es muy importante. Que es básicamente esa matemática que aprendimos en el colegio, pero ya de una manera mucho más avanzada, pero la base es esa matemática de los últimos años del colegio o de los primeros años de la universidad, de ingeniería, básicamente es eso. Luego tenemos el aprendizaje por refuerzo, que hemos visto anteriormente, donde se aplica en contextos desconocidos. Tenemos el aprendizaje semi-supervisado, donde hay algunos datos etiquetados y otros no etiquetados. Y después el no supervisado, que recuerden ustedes que eran datos no etiquetados, datos desconocidos, donde yo los podía agrupar a través del clustering y reducción de la dimensionalidad. Es decir, la dimensionalidad, ¿qué quiere decir? Que yo dentro de un set de datos puedo tener varias dimensiones. Un dato puede caer dentro de múltiples agrupaciones, es decir, de múltiples clusters. Entonces, a través del aprendizaje no supervisado, yo disminuyo esa cantidad de dimensiones y puedo darle un mejor tratamiento a los datos. Eso es lo que logramos con el Machine Learning. Sin embargo, el rendimiento de los algoritmos, como vamos a ver en la próxima sesión, de estos algoritmos tradicionales como la regresión lineal, el aprendizaje no supervisado y supervisado, tiene cierto límite. Como vemos, si bien mejoran a mayor cantidad de datos, mayor experimentación, mayor experiencia del algoritmo, mayor entrenamiento del algoritmo, voy a tener mejores resultados, tiene un límite, ¿sí? Si bien el rendimiento es mucho mayor a lo que tenemos las personas, tiene cierto límite. Entonces, para tener un crecimiento más exponencial, necesitamos la aplicación de las redes neuronales, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Y ahí vemos que el crecimiento es muchísimo mayor. Y a mayor cantidad de datos, el algoritmo funciona muchísimo mejor, tiene un mejor rendimiento y me lleva a utilizarlo en diferentes contextos y situaciones. Entonces, eso me lleva al Deep Learning, aprendizaje profundo, donde ya vamos a ver la próxima semana, el tema de Computer Vision, como pueden ver aquí, que es el reconocimiento de imágenes, o sea, de imágenes de video o fotografías, el procesamiento del lenguaje natural, que es que un algoritmo puede interpretar lo que yo estoy diciendo en este momento, transcribirlo y tomar acciones. Esto está alineado también con el speech recognition, que es también reconocer las palabras claves dentro de una conversación, y otras aplicaciones como ChatGPT, que es la inteligencia artificial generativa. Eso es la ruta, digamos, que tiene la inteligencia artificial y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos dentro de la inteligencia artificial? Definitivamente, como personas tenemos que aprender a utilizarla. Es decir, hay una frase que dice, o muchos están hablando que dicen, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial. Sin embargo, no nos va a desplazar la inteligencia artificial por sí misma, sino alguien que sepa
utilizar adecuadamente la inteligencia artificial. Si viene otra persona que sepa utilizar adecuadamente estas herramientas, definitivamente tiene una ventaja competitiva. Eso nos lleva al reto de tener que aprender cómo utilizar debidamente estas herramientas. Y otro de los retos que tenemos en la inteligencia artificial es el sesgo y la varianza. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es algo que está presente en los datos, y el sesgo es qué tan alejados están los datos para entregar una solución adecuada. ¿Sí? Como podemos ver en la parte inferior izquierda, a ver, voy a usar el puntero aquí, permítanme, aquí. Si ustedes ven aquí, en la parte inferior izquierda, acá hay un alto sesgo porque los datos no me ayudan a resolver el objetivo que yo tengo, ¿sí? A resolver el problema que yo tengo porque están lejos de ese objetivo. Eso es el sesgo, y el sesgo siempre está presente en los datos. Lo voy a demostrar con un ejemplo. Hace unos años Amazon utilizó un algoritmo de aprendizaje supervisado para detectar los candidatos que tenían mayor probabilidad de éxito en la compañía, es decir, candidatos para una posición laboral. Ellos entrenaron el algoritmo, recuerden que el entrenamiento es muy importante, necesitamos entrenar el algoritmo con datos, si le podemos agregar mayor cantidad de datos voy a obtener mejores resultados, pero ellos se entrenaron con los datos históricos de las contrataciones previas. Sin embargo, ¿cómo se hizo presente el sesgo ahí? Porque le daba preferencia a los hombres, ¿sí? Porque generalmente en las áreas de tecnología, Amazon es una empresa de base tecnológica, hay mayor cantidad de hombres generalmente, ¿sí? Entonces, había ese sesgo de que el algoritmo descartaba a las mujeres dentro del proceso de selección. Entonces, ahí vemos que definitivamente tengo que entender los datos para evitar el sesgo que están presentes. Así sea un pequeño set de datos, siempre hay un pequeño sesgo con el cual yo tengo que trabajar. Y el otro es la varianza, es decir, qué tan dispersos son esos datos. Yo puedo agregar muchos datos, pero tienen que ser los datos adecuados para mi problema. Porque si no, lo que voy a llevar a tener una alta varianza, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Los datos están muy dispersos de mi objetivo. Algunos que están bien, otros que están mal, pero están dispersos. Es decir, yo tengo que enfocarme en aquellos que están más cerca de mi objetivo. Y en el sesgo están lejos de mi objetivo. Prácticamente todo el set de datos está lejos de mi objetivo. Entonces, ¿qué se busca? Lo que vemos aquí, un buen balance en la parte derecha entre el sesgo y la varianza. Y eso es un reto, y es aquí cuando entra en juego el conocimiento experto, la experiencia de las personas para utilizar la inteligencia artificial. Porque definitivamente la inteligencia artificial recibe datos y me da un resultado. La inteligencia artificial no puede, al menos hasta el día de hoy, determinar si ese resultado es correcto para mi empresa, para mi problema, para mi contexto. Somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer esa sintonía fina con los datos para encontrar el mejor resultado posible. Entonces eso es un gran reto que tenemos con la inteligencia artificial. Al basarse en datos, siempre vamos a tener un sesgo y siempre vamos a tener una varianza. Lo importante aquí es encontrar un buen balance, es decir, no voy a encontrar, por ejemplo, esa predicción de compra, no voy a llegar, es muy difícil llegar a un 100%, porque siempre hay un sesgo y siempre hay una varianza. Entonces yo puedo determinar como regla de negocio que está bien con llegar a un 85%, a un 90%. Entonces es ahí cuando hay que unir lo mejor de los dos mundos, las personas y la inteligencia artificial, ¿sí? Porque hay otra frase muy conocida en el mundo de datos, en el mundo de inteligencia artificial, que dice garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Y ahí es cuando debo trabajar en la importancia y la calidad de los datos. Por eso todo lo que vimos previamente, la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, entra el concepto que seguramente han escuchado, el concepto de data science. Y de aquí es donde son personas que saben aplicar los modelos estadísticos adecuados, que aseguran la calidad de los datos, que le dan el tratamiento y limpieza adecuado a los datos, para que los datos sean adecuados para mi contexto, para que sean los más óptimos para utilizarlos
en los algoritmos que yo defina, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar a que si yo en un inicio tengo un 20% de probabilidad, pueda llegar paulatinamente a un 40, un 50, un 60, un 80% de detectar un perfil del cliente y poder tomar mejores decisiones. Entonces ahí cuando unimos los dos mundos de inteligencia artificial y el mundo de las personas. Eso es muy importante que ustedes los tengan en cuenta. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Hay múltiples aplicaciones. Hemos visto sistemas de recomendaciones como el de Amazon. Podemos hacer, con el clustering, podemos hacer marketing dirigido, ¿sí? Lo que se conoce como targeting. Podemos hacer segmentación de clientes. A través del aprendizaje por refuerzo, poder tomar decisiones en tiempo real, en contexto desconocido. Recuerdan anteriormente lo que he mencionado, por desarrollar algunas tareas de aprendizaje, cuando yo no tengo datos previos. En el aprendizaje supervisado tengo la clasificación de imágenes, puedo hacer la detección de fraudes, eso es algo que están aplicando los bancos. Puedo aplicarlo en la retención del cliente, realizar diagnósticos, esto en el contexto médico también es muy utilizado, y a través de la regresión, que es de lo más utilizado, es hacer un pronóstico de lo que va a suceder, hacer una predicción, hacer una optimización de procesos y obtener nuevos insights, es decir, nuevas tendencias, nuevos patrones que yo puedo identificar en los datos y poder tomar nuevas decisiones y mejores decisiones. Básicamente esas son las aplicaciones. Y esto, ¿en dónde se aplica? En diversas industrias, prácticamente mejorar la experiencia del cliente. En eso tenemos contacto con las aplicaciones que mencioné, Netflix, Spotify, por ejemplo. También en procesos automatizados de call center, por ejemplo, también, como vamos a ver en la próxima sesión, yo anteriormente trabajaba en una empresa donde dábamos una solución de inteligencia artificial para call center, donde la inteligencia artificial analizaba la conversación en tiempo real y le daba a la gente del call center ayuda contextual, es decir, información que el cliente que estaba llamando podría necesitar rápidamente sin tener que buscarla. Entonces eso aceleraba la experiencia, mejoraba la experiencia del cliente y la satisfacción, definitivamente, y además también lo que podía hacer era detectar el estado de ánimo del cliente, si estaba enojado, si estaba feliz, y en base a eso brindar ayuda contextual. Después, esto se aplica en supply chain, en procesos, mejora de procesos, mejora operativa, detección de fraudes en los bancos, en seguros, también se aplica todo lo que es el machine learning, también en lo que es el análisis predictivo, que ya mencioné anteriormente, en gestionar operaciones en tiempo real, tomar decisiones en tiempo real, gestión del servicio del cliente también, análisis de riesgos, encontrar patrones en una base de datos de cliente y encontrar esas tendencias y poder tomar mejores decisiones. Eso es lo que lleva a una mejora en los precios y algunas promociones personalizadas directamente para, si yo detecto un 80% de probabilidad de compra, cerrar esa venta, por ejemplo, para que el cliente reciba aquello definitivo con lo cual va a tomar la decisión final. Entonces, ¿cuál va a ser la reflexión final de todo esto? Aquí yo los invito a no tener miedo ante la aparición de la inteligencia artificial, porque muchas veces tenemos miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Pues hay algunas noticias sensacionalistas sobre el tema de la inteligencia artificial, pero esto nos va a llevar a maximizar nuestras capacidades, es decir, poder analizar, como vimos, mayor cantidad de datos, hacerlo más rápido, tomar mejores decisiones, poder entender el comportamiento del cliente, poder brindar una mejor experiencia, y eso se hace a través de la integración de la inteligencia artificial. Las máquinas pueden hacer gran cantidad de información, como hemos visto, pueden procesar esos datos rápidamente, prácticamente en tiempo real, pueden hacer predicciones, los humanos no podemos predecir, las máquinas sí, y pueden realizar tareas en simultáneo. Nosotros podemos hacer una o dos tareas en simultáneo, dos, ¿sí? Como máximo quizás, tres, algunos que tengan alguna habilidad especial, pero más que eso no. La inteligencia artificial puede hacer diversas tareas en simultáneo.
Y las personas siempre vamos a tener características específicas de las personas, de los seres humanos, que son la empatía, el liderazgo, la intuición, la motivación, que es muy importante el gestionar equipos de trabajo. Eso es algo inherente a nosotros y es algo que siempre va a estar presente. Y lo otro es el juicio experto, la experiencia y la creatividad. Es decir, cómo utilizamos de manera eficiente la inteligencia artificial. En qué contexto utilizar la inteligencia artificial y en qué contexto no. De qué manera yo hago esa sintonía fina de los algoritmos para utilizar la inteligencia artificial. De qué manera defino reglas de negocio para que yo obtenga los mejores resultados. Y ahí es cuando entra en juego el juicio experto, la experiencia que todos tenemos en nuestra área de trabajo y la creatividad para encontrar nuevas soluciones. Eso es algo que siempre vamos a tener y es algo que siempre va a estar presente en todos nosotros. Bueno, eso es todo lo que le quería compartir en la primera sesión del día de hoy. En la próxima sesión vamos a hablar un poco de las redes neuronales, vamos a hablar de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, un poco de ChatGPT, un poco de la solución que les mencioné del contexto de call center en el que yo trabajé, y vamos a ver cómo funciona eso, cómo se aplica y cuál es el valor que tiene para diversas industrias y sectores. Así que doy paso a las preguntas y los invito a conectar en LinkedIn por si alguien quiere compartirme algo por allí o hacerme alguna pregunta específica que quede fuera de este tiempo, también me la puedes hacer llegar por ahí. No hay ningún problema y yo la comparto en la próxima sesión. Así que muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Gracias. comentario. Gracias, Sí, Ezequiel, por Giselle. ahí. Bueno, hola. Giselle tiene una pregunta, parece, tiene la mano levantada. Sí, sí. Bueno, perdón que no encienda mi cámara, pero no tengo acceso a ella en este momento. Pero solo quería preguntar, ¿en algún momento de estos 4 talleres que vamos a recibir de inteligencia artificial, vamos a ver, pues, digamos, recomendaciones de si existen como aplicaciones de inteligencia artificial como para familiarizarnos nosotros y usarlo? ¿O ese ya es, porque, bueno, hasta ahora entiendo que es como un software que idealmente se le debería como de invertir, pero no sé si existen como aplicaciones en donde uno pueda como intentar familiarizarse, usarlas? Sí, sí, muy buena tu pregunta. Sí, en la próxima sesión voy a mostrar algunos ejemplos a los que ustedes pueden acceder, utilizarlos algunos de manera gratuita e interactuar un poco con la inteligencia artificial para que se puedan familiarizar y profundizar esos conceptos. Uno va a ser de reconocimiento de imágenes, el otro va a ser ChatGPT, un poquito de cómo interactuar un poquito más a profundidad, y de esa manera. Y el otro va a ser reconocimiento de imágenes en tiempo real, es decir, que yo voy a hacer, por ejemplo, así, y la inteligencia artificial va a reconocer que es un 2, y después si yo hago así va a reconocer que es un 3, y vamos a ver cómo eso rápidamente la inteligencia artificial aprende, y yo puedo familiarizarme con esos conceptos y después, bueno, encontrar algunas soluciones para el trabajo diario. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Ok, buenísimo, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir sobre el uso de alguna de estas herramientas, si ha tenido contacto previo. Recuerden que bueno, la sesión está siendo grabada. Recuerden también que van a tener un pequeño cuestionario de 3 preguntas, muy simples. Los conceptos los he mencionado durante la presentación, así que no van a tener problemas con eso. Son 3 preguntas que tienen que responder para poder avanzar con los siguientes temas. Excelente. No sé si Edgar, ¿quieres agregar algo más? Sí, brevemente, bueno, agradecerte, Ezequiel, por esta información que es muy valiosa. En lo personal, pues yo he estado utilizando mucho lo que es, bueno, desde hace ya un tiempo ChatGPT para algunos proyectos y también el tema de imágenes. He descargado algunas aplicaciones, ¿verdad? Que pues te hacen ya sea edición de video o igual retoques de fotografías, que antes pues tardaba más tiempo en Photoshop, ¿verdad? O en programas como Premiere o Final Cut para hacer edición, y ahora es mucho más rápido, ¿verdad? Creo que
inteligencia artificial es un tema muy relevante porque es parte de lo que estamos haciendo en nuestro día a día y la accesibilidad que hay, ¿verdad? No hay, a diferencia de otras tecnologías, como metaverso, blockchain, ¿verdad? Que todavía pues, se requiere una mayor curva de aprendizaje, está pues bien cerca de lo que nosotros estamos haciendo. Así que te agradezco ahí, Ezequiel, y bueno, buenísimo. Igual a todos los asistentes del lado de Telos, yo en nombre de Think Digital, ¿verdad? Y también aquí, pues, están nuestros amigos de República, pues estamos muy agradecidos con su tiempo. Esperemos la próxima vez verles rápidamente, aunque sea las caras. Yo sé que a veces el video no es, pues, tal vez lo más conveniente si estamos en trabajo en algún espacio, ¿verdad? Pero sí es importante, por lo menos, tal vez la próxima vez ahí vernos rápidamente, saludar, ¿verdad? ¿Les parece? Y ahí tomamos un screenshot, ya no es en serio un selfie acá, Sí. para promover un poco lo que estamos haciendo. También nos pueden seguir en las redes sociales, ahí Think Digital Today y República Guate, ¿verdad? Nosotros igual como academia pues ofrecemos muchos cursos, ¿verdad? Relacionados con estos temas, así que pues ahí nos pueden seguir para estar al tanto de los próximos eventos, talleres, capacitaciones, que igual ahí con Ezequiel tenemos pensado varios proyectos, así que nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Que es pasado mañana, ¿verdad? Jueves en la El mañana. viernes. El viernes, perdón, viernes, sí. Ujú. Viernes en la mañana y bueno, cualquier cosa, igual como les decía Ezequiel, la presentación está siendo grabada para que ustedes puedan acceder luego y profundizar un poco más en algunos temas. Así que gracias Ezequiel nuevamente y nos vemos a todos el viernes. Así que sigan aprendiendo sobre estos temas y aprovechando, ¿verdad? Que tenemos aquí a un crack en estos temas de inteligencia artificial para que podamos despejar esas dudas independientemente, ¿verdad? El nivel de madurez que tengamos en estas tecnologías, pero recordemos que son cosas relativamente nuevas, ¿verdad? Abiertas, digamos, hacia el público en general y que podemos aprovechar, pues, personas como Ezequiel que llevan ya una amplia trayectoria trabajando sobre estos temas. Así que gracias a todos, todas y feliz tarde y bueno, nos vemos el viernes. Gracias a todos, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, que estén bien. Muchísimas gracias. Feliz Gracias, feliz tarde. tarde. Vamos. Gracias. Gracias, Ezequiel. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Adiós, Ezequiel. Ustedes, gracias.